Resumen de noticias. En la hora central. Vámonos con un resumen de noticias. Algunas regiones de México ofrecen condiciones de seguridad y empleo adecuadas que migrantes de terceros países deben considerar como residencia antes de buscar asilo en Estados Unidos. Esto es lo que plantea Antony Blinken. El secretario de Estado de Estados Unidos citó a México como el ejemplo de un país que los migrantes deben aprovechar. El gobierno de México toma medidas de control migratorio en coordinación con Estados Unidos para tratar de aliviar la presión de migrantes. Llegando a la frontera común, compartió Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna. Estimamos que más de 60,000 migrantes esperaron en la frontera con México para entrar a los Estados Unidos previo al fin del título 42, lo dijo Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza. Estados Unidos comunicó que recibió a los cientos de migrantes que se encontraban acampando en la llamada Puerta 40 del muro entre Ciudad Juárez, Chihuahua, México y El Paso, Texas, frontera que fue reforzada. Estados Unidos envió el jueves a Guatemala 3 vuelos con 387 migrantes. Por tercer día consecutivo, la patrulla fronteriza hizo 10,000 detenciones de migrantes. Autoridades de Estados Unidos reforzaron la vigilancia en el río Bravo. A la orilla del cauce se colocaron decenas de agentes de la Guardia Nacional de Texas, del Texas Rangers y del Departamento de Seguridad Pública tejanos. El gobierno de Eric Adams, alcalde de Nueva York, trasladó el jueves a los primeros autobuses con solicitantes de asilo al norte de la ciudad en un esfuerzo por solucionar el problema de albergues. El gobierno de López Obrador podría trasladar a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos bajo el título 8 a zonas del sur de México. Es lo que aseguró Troy Miller, jefe interino de ahí. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, consideró que no habrá deportaciones masivas de parte de Estados Unidos con el fin del título 42 y su reemplazo por el título 8. López Obrador confirmó que México enviará más elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera sur y sobre el número de estos dijo que no tenía idea. López Obrador ventiló que planteó a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, no burocratizar los trámites de la expedición de las visas de trabajo, así como invertir más en los países de la región. AMLO reveló que le advirtió a Biden que hay políticos oportunistas en Estados Unidos que quisieran que se produjera un conflicto mayor en la frontera común. Los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de la ley radical para construir más muro fronterizo entre Estados Unidos y México e imponer nuevas medidas más estrictas a quienes soliciten asilo. El Papa Francisco llamó a los países para que gestionen lo mejor posible las oleadas de migrantes y amplíen los canales para su circulación segura y regular. AMLO aseguró que en el 2024 se votará si sigue la transformación o regresa la corrupción. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, exigió a los aspirantes a la candidatura presidencial del partido que metan en cintura a sus operadores. La dirigencia de Morena debe cuidar el proceso interno rumbo al 2024 y no arriesgar el prestigio del movimiento. Es lo que dice Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. AMLO retó a Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a presentar una iniciativa juntos para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y para destinar ese dinero a estudiantes de familias pobres. Santiago Krill aceptó el reto y además citó a López Obrador a una reunión para analizar cómo aumentar el presupuesto para las becas sin afectar a los empleados del Poder Judicial y a sus familias. Guadalupe Tadei, consejero presidente del INE, no logró los 8 votos necesarios para nombrar como secretario ejecutivo a Flavio Cienfuegos, por lo que propondrá otro perfil. En la negociación también le rechazaron otras propuestas para directores del organismo, por lo que las pláticas se van a suspender por unos días. Reina Celeste Asensio, diputada de Morena, propuso sancionar con más de 50,000 pesos a moderadores de debates electorales que actúen con notoria parcialidad ante los candidatos. Tras las declaraciones de John Kennedy, senador republicano de Estados Unidos, sobre los cárteles de la droga, Marcelo Ebrard dijo que México no se rebaja
y que respeta a Washington, y tachó al congresista de ignorante y de racista. En Twitter, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aclaró que México no es el traspatio de nadie. John Kennedy, senador republicano, dijo que sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gato de una lata. Autoridades federales de México vincularon a los hermanos Alan, Alexis y Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, hijos del cártel del Golfo, José Alfredo Cárdenas Martínez, el Contador, con el secuestro en Tamaulipas de 4 estadounidenses y el asesinato de 2 en marzo pasado. Alumnos de la Escuela Secundaria General número 4, José María Vázquez, de Fresnillo, Zacatecas, fueron desalojados tras registrarse una balacera, otra que dejó 2 muertos. El estallido de unos cohetes que fueron confundidos con balazos durante el Festival del Día de las Madres en Galeana, Nuevo León, provocó una estampida que dejó al menos 14 heridos. Un enfrentamiento a balazos dejó 7 muertos y al menos 5 heridos en la comunidad Corral de Piedra, en Guerrero. 2 mujeres fueron asesinadas y otra más resultó herida en un ataque doble perpetrado cerca de la zona centro en Celaya, Guanajuato. Después de 9 años de haber atacado a su expareja con ácido, Efrén García fue sentenciado finalmente a 46 años, 8 meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa. Barras de abogados de Morelos anunciaron que presentarán una solicitud de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, por omisión ante la violencia en la entidad. Familiares de Flavio Vega, líder sindical minero de Caborca, Sonora, acusaron que fue detenido de forma violenta por elementos que estuvieron ahí deteniéndolo y quienes lo habrían, además, que lo habrían golpeado. Agricultores que bloquearon la planta de Pemex en Ahome, Sinaloa, desde hace 3 días y que extendieron su protesta a Guamúchil y Culiacán, podrían provocar desabasto de combustible en la entidad. En marzo pasado, los ingresos petroleros del país tuvieron una caída real anual de 38.7%, tras 2 años consecutivos con alzas de doble dígito en ese mismo mes, lo que obedeció a un descenso en el precio del crudo, según informa Hacienda. Las emisiones nacionales de CO2e podrían aumentar hasta 59.6% hacia el año 2050. Estados Unidos anunció un plan para reducir las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas, en particular de gas y carbón, esto a partir del 2030. La reubicación de empresas hacia México hizo que los precios de alquiler en parques industriales se dispararan hasta un 35%, según Franklin Templeton. Poco más de 9 millones de empleados que trabajan más de 5 días a la semana en el sector formal pueden verse beneficiados con la reducción de la jornada laboral. López Obrador recibió al empresario Carlos Slim en Palacio Nacional. El inversionista comió en privado con el presidente. Elon Musk, dueño de Twitter, reveló que será una mujer la que dirija la red social. Perú va a permitir la extradición a Estados Unidos del principal sospechoso de la desaparición del estudiante estadounidense Natalie Holloway, ocurrida en el 2005 en Aruba. Congresistas republicanos revelaron que miembros de la familia de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y sus asociados recibieron en la mayor opacidad unos $10 millones de empresas extranjeras, en particular chinas y rumanas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló el veredicto de un jurado de Nueva York en un caso civil en el que se le acusó de abusar sexualmente y difamar a la escritora Jan Carroll. El FMI, Fondo Monetario Internacional, advirtió sobre repercusiones muy graves para Estados Unidos y la economía mundial si la nación no paga su deuda. El Banco de Inglaterra subió su principal tasa por 12ª vez consecutiva hasta en un 4.5%, su máximo nivel desde octubre del 2008. Soy tu amiga Adriana Braniff y hoy te quiero recordar 4 cosas que son muy importantes para nosotros. 1, dale me gusta, dale like a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. 2, comenta en Central FM Equilibrio.
Tu opinión es muy importante, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer. 3. Comparte. En tus redes sociales, con amigos, con familiares, en tu WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Y finalmente, suscríbete. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.